Hola a todos, mi nombre es Armando Londoño y este es un corto tutorial acerca de fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. Este tutorial está dividido en cuatro secciones, una donde hablaremos de los fundamentos de C Sharp, del concepto de programación orientada a objetos, que son variables, tipos de datos, operadores aritméticos. La sección 2, sentencias condicionales, ciclos de repetición. Una sección 3, que son clases, constructores y propiedades. Y finalmente una sección 4, que es herencia. La idea es que van a ser secciones cortas y lo vamos a explicar a través de código que vamos a estar ejecutando en C Sharp mediante Visual Studio. Entonces, si vamos a nuestra primera parte, donde hablaremos de las variables y tipos de datos y operadores aritméticos, primero vemos una introducción acerca de qué es programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación o una manera de programación, una forma de programación en la que se trabaja con clases y con objetos. Y estas clases y objetos hacen referencia a entidades del mundo real. Por ejemplo, unas gafas, una mesa, una persona, dependiendo del negocio que se esté trabajando en la programación, estas son clases y objetos. Por ejemplo, en la UNAD, en una universidad, las clases y los objetos son la representación de las personas, de los estudiantes, de los docentes, de los administradores, etcétera. Todo esto se llama abstracción y se trata de poder abstraer esas entidades del mundo real a clases y a objetos. Básicamente de eso. Más adelante veremos qué son clases y qué son objetos. Ahora, empecemos con variables. ¿Qué son variables? Toda esta información que vemos aquí son variables. Las variables son simplemente contenedores de información. Allí yo puedo almacenar información que luego puedo utilizar como yo quiera y como necesite en mi programación. Entonces, vemos que aquí tengo una variable que se llama entero, otra variable que se llama s, otra variable que se llama b. Tengo muchas variables aquí porque la idea es mostrar también qué son los tipos de datos. Los tipos de datos es que cada variable, cada contenedor es de un tipo específico. Yo en un contenedor puedo guardar nombres, en otro contenedor puedo guardar números, en otro contenedor puedo guardar caracteres. Esos son los tipos de datos. Entonces, en C Sharp tenemos varios tipos de datos. Por ejemplo, tenemos un tipo de dato entero, que es un tipo de dato numérico, como en este caso 100. Tenemos un tipo de dato short, que es un número más corto. Si vemos allí, acepta hasta 16 bits. Tenemos un tipo de dato byte, que es aún más corto y acepta hasta 8 bits. Y tenemos un tipo de dato long, esto como para números, que es muy largo. Tenemos otros como float, como double, que ya reciben números con decimales. Tenemos un tipo de dato que también es decimal, que es muy utilizado en operaciones financieras. Tenemos un tipo de dato char, que es para guardar solamente un carácter. Y tenemos un tipo de dato booleano. Esto representa un valor verdadero o false. Verdadero o falso. Ese sería el valor de la variable de tipo booleano. Si vemos entonces hasta aquí, tenemos varios tipos de datos. Hay más tipos de datos, pero estos son los más utilizados hasta ahorita en C Sharp. Ahora, si vamos a la parte de operadores aritméticos, también se pueden hacer las operaciones que se pueden hacer normalmente en la vida real. Se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar, se puede dividir, incluso sacar módulo, ¿cierto? Entonces en este ejemplo tenemos dos variables, una que se llama número 1 y otra número 2, cada uno con un valor y ahorita vamos a ver el resultado. Y finalmente tenemos también operadores de comparación. Los operadores de comparación son el mayor que, el menor que, el mayor igual, el diferente. Todas estas operaciones que también podemos hacer en el mundo real, en las matemáticas, también las podemos hacer en programación. Y de hecho es muy útil para poder hacerlas cuando se trabaja con negocios en los que tiene que ver números, en los que estamos creando una calculadora o en los que simplemente estamos trabajando con operaciones bancarias. Vamos a estar utilizando todos esos operadores aritméticos y los operadores de comparación. Ahora, vamos a correr esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación de consola. En C Sharp una aplicación de consola es una aplicación que es útil para este tipo de cosas porque es algo pequeño y luego lo único que va a hacer es mostrarnos datos en consola. Entonces, si corremos esta aplicación hasta donde está, vamos a ver entonces en la consola toda esta información o mucha o sí, realmente toda la información que yo decidí mostrar acá. Entonces tenemos las variables entero, la variable short, tenemos el float, tenemos el char, tenemos todos estos tipos de operaciones aritméticas que hicimos. Si bajo un poco más y reduzco este tamaño un poco, vemos entonces que en la primera sumamos número 1 más número 2, 41. La segunda número 1 menos número 2,
19. La tercera, número 1 por número 2, da 330. Y así sucesivamente. La cuarta dividimos, número 1 dividido entre número 2, mira, nos dio 2, etcétera. Ahora, si vemos estos valores true, true, false, significa verdadero y falso en inglés, ¿cierto? Y los operadores de comparación, lo único que estamos diciendo es cuáles de estos escenarios son verdaderos o cuáles de estos escenarios son falsos. Entonces, en el primero tenemos que número 1 es mayor que número 2. Veamos. Nuestro número 1 es 30 y nuestro número 2 es 11. ¿Es mayor? Se cumple, sí. Entonces true es verdadero. Número 1 es mayor o igual a número 2. Mayor o igual. 30 es mayor o igual a 11. Sí, se cumple por el lado de mayor. Entonces también es true. Ahora veamos. Número 1 es menor que número 2. Falso, porque 30 es mayor que 11. Y en este caso número 1 es 30 y número 2 es 11. Así sucesivamente vemos cómo se da el resultado de estas variables a través de los operadores de comparación. Digamos que esta es la primera sección de este tutorial, que es muy corto, y pasemos a la siguiente sesión. La siguiente sección es acerca de control de flujo, sentencias condicionales, ciclos de repetición. Cuando estamos programando necesitamos de alguna manera, en algunos momentos, poder elegir caminos, que nuestro código se vaya por este camino o se vaya por este, y para eso utilizamos las sentencias condicionales. Asimismo, necesitamos que por un mismo camino se repita un proceso varias veces, y es allí donde utilizamos los ciclos de repetición. Si vemos entonces las sentencias condicionales en C# utilizamos algo que se llama if else o switch. En este caso, la primera if, lo único que vamos a decir es que nuestro código va a entrar por este camino si esta condición que está aquí se cumple. Mi condición en estos momentos es que número tiene que ser mayor que 5 para que entre por aquí. En este caso, número es 10. Se cumple esa condición, entonces entrará por este camino. Y ahorita lo veremos cuando lo ejecute. Ahora, un condicional puede tener una sola expresión, como lo vimos arriba, o puede tener una combinación de expresiones, como este condicional. En este condicional vemos dos expresiones. Una que me dice que el usuario debe ser igual a user1 y que el password debe ser igual a hola123 para que pase por este camino. Si alguna de estas expresiones no se cumple, entonces el camino, o no vamos a llegar a este camino y no vamos a mostrar este mensaje deseado. Veamos ahora el if else. El if else lo que nos dice es que nos da varias posibilidades. Entonces tenemos en el primer camino la posibilidad es que se tiene que cumplir esta expresión de que la edad sea mayor o igual a 18 para poder entrar por este camino y mostrar este mensaje. Si no, es decir, si la edad es menor que 18, entonces va a entrar por este camino. Simplemente estamos dando una alternativa por defecto. Si la primera expresión no se cumple, entonces tiene otra alternativa y vamos a mostrar otro mensaje. Esta es la sentencia if con else, que es donde damos una alternativa por defecto. Si vemos en las anteriores, no estamos dando una alternativa por defecto, solamente entra por allí si la expresión se cumple. Si no se cumple, no entra y no hace nada más. En este caso sí tiene otra alternativa. Asimismo podemos tener varias alternativas y varias expresiones anidadas en un mismo escenario. En este caso tenemos un if, else, if. Entonces tenemos la primera expresión es simplemente un simple if. Decimos que para entrar por aquí A tiene que ser mayor que B. Ahora, hay otra alternativa, pero no es simplemente una alternativa cualquiera o una alternativa por defecto que dimos aquí, que no nos importa que sea, simplemente entre por aquí si no se cumple la primera, no. En un else if estamos dando una nueva expresión, es decir, si no se cumplió la primera, entonces evalúe si se cumple esta segunda para que entre por este camino. Es decir, si A es mayor que B, entre por aquí. Si no, si A es menor que B, entonces entre por aquí. Si no, entre por aquí. Esta sería, digamos, la alternativa en la que no nos importa cuál escenario se cumplió para que entre por allí. ¿Cuál escenario podría ser en este caso? Sería que A y B sean iguales. Es decir, si A y B, A es mayor que B, entrará por aquí. Si no, si A es menor que B, entrará por aquí. Si no, entrará por aquí. ¿Cuál sería ese si no en este caso? Que A sea igual a B. Porque digamos que es la expresión faltante en este caso. Y tenemos otra sentencia de condicional que se llama switch, y es básicamente que tenemos un valor
o con una variable, y dependiendo del valor que tenga esta variable, le damos eh, le decimos qué camino va a tomar. Entonces en este caso tenemos una variable que se llama código. El código tiene un valor de A2, entonces tenemos varios casos que podrían ocurrir. Que el código sea igual a 1 y entraría por aquí. Que el código sea igual a 2 y entraría por aquí. Que sea igual a 3 y entraría por este camino. O que no entre por ninguno de esos, que sea un valor totalmente diferente, el de esa variable código, y entraría por aquí. Veamos ahora cómo funcionaría todo. Listo, si vemos entonces en consola, vamos a ver. El primer mensaje muestra que si número es mayor que 5, entonces va a mostrar num es mayor que 5. ¿Cómo lo mostró? Entro por allí. Veamos el segundo. Si usuario es igual a 1 y el password es igual a 123, entonces entrará por aquí y mostrará acceso correcto. Lo hizo, se cumplió y lo hizo. Veamos el if else. Si la edad es mayor o igual a 13, que en este caso es 13, si la edad es mayor o igual a 18, perdón, entrará por aquí. Si no, entrará por aquí y mostrará menor de edad. Mostró menor de edad. Vamos al cuarto caso. Si A es mayor que B, mostrará esto. Si A es menor que B, mostrará esto. Si no, mostrará esto con el igual. Cada escenario tiene su respectivo operador de comparación. Vemos que entró por la tercera, por el tercer escenario, por el tercer caso, por el tercer camino, cuando me muestra el igual igual. ¿Por qué? Porque en este caso A y B ambos son iguales. Y si vemos el último, el de la sentencia switch, vemos entonces que nos mostró que el producto 2, que es este mensaje de aquí. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro código vale A2. Perfecto. Vamos entonces ahora a la sección 3, que sería clases y objetos. Entonces si volvemos a nuestro código para clases y objetos. Bueno, entonces hablábamos de ahorita de que la programación orientada a objetos está orientada precisamente a clases y a objetos. Una clase, una forma fácil de ver una clase es verla como una plantilla. Una plantilla donde yo defino una entidad y ya está. Un objeto sería como una instancia o un ejemplar de esa plantilla. Entonces, si lo llevamos a un contexto de la universidad, de la UNAD, por ejemplo, una clase podría ser simplemente una clase persona. Y una clase persona tiene nombre, tiene atributos y tiene propiedades. Las propiedades son las características, los atributos, y las propiedades son las características de esa entidad. Entonces, una característica de una persona es el nombre. Las personas tienen nombre. De pronto cédula puede ser una característica de una persona. em, no sé, altura, edad, apellidos. Todo eso son características de una persona. Cuando yo creo mi clase, yo lo que estoy creando es una plantilla de esa entidad. Ahora, los objetos son ejemplares de esa persona. En la UNAD vemos muchas personas. Cada uno de nosotros podría ser un objeto que se instancia a partir de esa clase persona. Básicamente, esto es una clase, esto es un objeto, y las propiedades o sus atributos son las características de cada uno. Entonces, si vemos este ejemplo se trata de una cuenta bancaria. Em, yo me creé una clase que se llama cuenta bancaria, que como les digo no es más que una plantilla, y esto son propiedades. Las propiedades son las características de esta clase, o las características que van a tener los objetos que sean instancias de esta clase. Una cuenta bancaria que tiene número de cuenta, tiene usuario, tiene saldo. Y ahora esto, los constructores en programación, se utilizan los constructores para decirle al código, o para decir cómo queremos crear eh, un objeto de esta clase. Entonces yo puedo tener un constructor donde yo le envíe un número de cuenta y me va a crear esa clase con ese número, me va a crear un objeto de esa clase con ese número de cuenta. Ahora puedo tener otro constructor al que yo le envío un número de cuenta y un usuario, y me va a crear la clase con ambas propiedades, número de cuenta y usuario. Puedo tener un constructor donde yo envíe los tres parámetros, número de cuenta, usuario y saldo, y me va a crear un objeto de esa clase cuenta bancaria con los tres parámetros, con las tres propiedades. O simplemente puedo tener un constructor vacío al que yo no le envíe datos, y cuando me cree un objeto o una instancia de esa cuenta bancaria, de esa clase cuenta bancaria, no voy a tener información alguna.
Esos son los constructores. Mediante los constructores nosotros podemos crear o instanciar un objeto de esa clase. Si volvemos a nuestra clase program, donde tenemos todo lo necesario para realizar este ejercicio, vemos entonces que aquí tenemos dos ejemplares de una misma cuenta bancaria, es decir, de una clase. Yo creé una instancia de una clase cuenta bancaria y creé otra instancia de la misma clase cuenta bancaria, cuenta uno y cuenta 2, ¿cierto? Y es lo que pasa en el mundo real. Hay un montón de cuentas bancarias, todos tenemos una cuenta bancaria, ¿cierto? Pero son instancias diferentes. Pero finalmente la clase en programación es una donde se definen las características y se define todo el comportamiento de esa clase y simplemente los objetos son diferentes ejemplares. Mi cuenta, la cuenta de mi compañero, la cuenta del otro compañero son los objetos. Si vemos aquí, en el primer ejemplo, yo estoy creando una instancia de la cuenta bancaria con un constructor vacío. Es decir, cuando yo cree esto va a entrar por este constructor. Como en este momento yo no estoy seteando ninguna de las propiedades, ni le estoy dando valor al número de cuenta, ni al usuario, ni al saldo, al yo mostrar esto, toda esa información debería estar vacía. El ejemplo 2 es diferente. Yo estoy creando una cuenta bancaria y le estoy mandando tanto el número de cuenta como el usuario como el saldo. Es decir, que cuando esto pase, va a entrar por este constructor y me va a crear un objeto de esa cuenta bancaria con todas las propiedades, con la información que yo deseaba que tuviera. Si vemos esto y lo corremos, vamos a ver qué tenemos. Tenemos entonces que, déjenme reduzco esto. Tenemos entonces que para la cuenta 1 el número de cuenta es vacío, el usuario es vacío y el saldo es 0. ¿Por qué 0? Porque el tipo de dato decimal entero tiene un valor por defecto que es 0 cuando es vacío. Si vemos en cambio la cuenta 2, que es el otro ejemplar o la otra instancia de mi clase cuenta bancaria, sí tiene su data tal como yo se la envié. ¿Por qué? Porque entró por el constructor en el que yo sí le estoy seteando o le estoy llenando esa información. Ahora, este último campo o esta última línea que vemos nuevo saldo 6000 es porque esas propiedades de la clase o esas características de una clase a los objetos nosotros podemos atribuirle el valor que deseemos, que precisamente lo va a diferenciar. En este caso, yo creé la clase o el objeto que lo creé con un saldo de 1000, pero luego le dije, no, ahora quiero que mi saldo sea 6000. Y eso lo podemos hacer en todo momento. Nosotros podemos setear los atributos o las propiedades de un objeto y darles un valor diferente. Hay un montón de conceptos en la programación orientada a objetos para hacer esto, para poder dar un valor a una propiedad de una clase o una propiedad de un objeto, eh, que no vamos a entrar a discutir en este tutorial, pero no siempre se puede hacer algo como esto, decir cuenta 2 punto saldo igual a 6000. No, hay algo que se llama modificadores de acceso y hay unas propiedades que simplemente son de solo lectura y no se pueden modificar, hay otras que sí se pueden modificar pero no se pueden leer. Bueno, entonces hay un montón de cosas en programación orientada a objetos que los invito a que investiguen si les gusta la programación orientada a objetos y entiendan un poco más sobre ello. Ahora, si volvemos a nuestro documento de Word, la última sección se trata de herencia. Y si volvemos a nuestro código, mientras tanto les explico qué es el concepto de herencia. Resulta que ya hablamos de que las clases es una plantilla donde tenemos características y los objetos son ejemplares de esta. Ahora resulta que algunas plantillas tienen información en común. Entonces, el concepto de herencia se trata de que algunas plantillas pueden heredar de otras plantillas para no repetir toda esa información. Por ejemplo, nosotros podemos tener una clase persona, como es el ejemplo que tengo acá, se los voy a explicar y luego lo muestro. Una clase persona que puede tener eh, algunos atributos, algunas características como el nombre, la edad, son características de una persona. Pero también podemos tener una clase empleado que tiene características propias de un empleado, que es un puesto y un saldo. Sin embargo, un empleado también tiene nombre y edad, ¿verdad? Entonces el empleado puede heredar de esa clase persona y así heredar sus métodos, sus atributos, heredar toda su definición de la plantilla para trabajar con ello también. Y ese es el ejemplo que vamos a ver aquí. Y eso es a lo que llamamos herencia. Entonces en este ejemplo tenemos dos clases. Tenemos una clase persona que tiene nombre y tiene edad.
tiene un constructor persona y tiene esto que se llama un método. Los métodos son simplemente acciones que se pueden definir en las clases. Entonces en este caso nuestra persona tiene un método que se llama saludar. Y lo único que hace es decir, hola, mi nombre es, y el nombre que tenga esta persona. Si vamos a ver empleado, tiene puesto, tiene sueldo, tiene un constructor en el que se le envían nombre, edad, puesto y sueldo, y va a crear un objeto de un empleado con todas estas características. Además, tiene un método saludar que es diferente al de la clase persona. Si vemos, este dice hola, mi nombre es, y ya, este dice hola, soy y mi puesto es, o sea que es un método diferente, y tiene aparte otro método que es trabajar. Así como nosotros heredamos las características, como heredamos en este caso nombre y edad, también podemos heredar comportamientos como saludar. Si yo, por ejemplo, no pongo este método aquí, cuando yo llame este método, esta acción de la clase empleado, realmente va a ser lo mismo que estén haciendo en la clase persona, porque empleado hereda de persona. Vamos a verlo. Vamos a correr esto y veamos qué obtenemos en nuestra consola. Entonces en nuestra consola tenemos que, primero creamos un objeto de la clase persona y le enviamos el nombre Carlos y la edad de 38. Y luego estamos llamando la acción persona.saludar, es decir, que estamos entrando a la acción que definimos acá. Es decir, que en este caso debería decir, hola, mi nombre es Carlos. Veamos qué dijo. Hola, mi nombre es Carlos. Ahora, veamos qué pasó con la clase empleado. Definimos una clase empleado, un objeto, creamos un objeto de la clase empleado y le mandamos John 29, ventas, que sería el puesto, y el saldo o el salario, que sería 10.000 en este caso. Y ejecutamos las dos acciones posibles para un empleado. Una es saludar y otra es trabajar. Vemos que en saludar dice hola, mi nombre es John, y en trabajar dice hola, John está trabajando, que es lo que definimos en estos métodos, ¿verdad? Ahora, si descomentamos este método, déjame ver, paro esto, y si lo descomentamos, ya debería mostrar este mensaje que no lo mostró ahorita. ¿Por qué? Porque como estaba comentado, al yo decir saludar, no estaba llamando el método de saludar, sino que realmente no estaba llamando el método saludar de la clase empleado, sino que realmente estaba llamando el método saludar de su clase padre, que sería la clase persona. Ahora, como ya existe este método en la clase empleado, va a llamar directamente a este método y va a mostrar el mensaje que corresponde a empleado. Si vemos esto nuevamente y vemos nuestra consola, vemos que el mensaje cambió. Ya el mensaje sí es un mensaje acorde a la clase empleado. Hola, soy John y mi puesto es ventas. Entonces, de eso se trata la herencia. La herencia se trata de alguna manera crear una jerarquía de clases en las que hay clases hijos y clases padres. Entonces, una clase persona puede abarcar tanto empleado como en el contexto de una universidad puede abarcar docente, puede abarcar estudiante. Ambos tenemos características de la clase persona que podemos compartir de ella, entonces podemos heredar de la clase persona, pero también tenemos características propias de cada uno de nosotros. De un estudiante puede tener una característica de, no sé, cursos asignados. Un docente no tiene cursos asignados, un docente no está estudiando, pero un docente podría tener, en tal caso podría tener salario, si así lo definimos, en cambio un estudiante no, por lo menos para el contexto de la universidad. Y esto pues sería todo para hablar de herencia. Ahora, algo que se me pasó, y es que en la sección 2 hablamos también de los ciclos de repetición. Si vamos a un ejemplo de ciclos de repetición, yo les había dicho que también en la programación podemos necesitar que haya un procedimiento o un proceso que corra de forma repetitiva. Y esto es lo que podemos hacer con algunas sentencias de programación orientada a objetos en C Sharp, por ejemplo. Tenemos varias sentencias. Hay una que se llama for, que lo único que hacemos es decirle de tal número a tal número hágame tal cosa. Entonces, en este caso, desde cero, desde una variable i que va a comenzar con un valor de 0 hasta que la variable i sea menor a 5, muéstrame este mensaje. Y la incrementamos de uno en uno. Es decir, empieza en 0 y le vamos a decir y le vamos a ir incrementando cada vez que muestre el mensaje, le vamos a incrementar uno y le vamos a incrementar uno. Y lo vamos a hacer hasta que esa variable sea menor que 5, es decir, hasta que sea 4.
¿Cuántas veces debería mostrar este mensaje? 5. 0, 1, 2, 3, 4. Tenemos otra sentencia o otro ciclo que se llama ciclo while. El ciclo while lo que nos va a decir es que corramos un proceso o corramos un procedimiento mientras se cumpla una expresión. En este caso tenemos una variable n igual a 0 y decimos que mientras esa variable sea menor que 5, entonces muéstrame este mensaje. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tenemos que aumentar el valor de esa variable dentro de cada ciclo para que no tengamos un ciclo infinito en este caso. Si yo no le aumento el valor de la variable de n, si ella empezó en 0 y yo nunca se lo aumento, es decir que n siempre va a ser menor que 5, es decir que va a mostrar este mensaje de manera infinita, nunca va a terminar. Y tenemos otros ciclos, el do while que también hace finalmente lo mismo, pero digamos que cambia un poco la estructura, y tenemos uno también muy conocido que es un for each, que también digamos que hace lo mismo, pero también cambia la estructura. En este caso, en un for each, nosotros tenemos una colección de información. Una colección es también una variable que es un contenedor, pero que puede guardar diferentes o una cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, este contenedor, esta variable, es una lista que contiene nombres, y contiene en este caso 3 nombres: José, Daniel y Pedro. Y por el for each le estamos diciendo que por cada uno de esos nombres me muestre un mensaje. Si corremos esta solución, veríamos en consola entonces que para el primer ciclo vemos 5 mensajes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque dijimos que desde 0 hasta que sea menor a 5, es decir, hasta que sea 4. Lo mismo, vemos el mismo resultado usando el otro tipo de ciclos que es while. Vemos el mismo resultado usando el do while, y vemos el resultado final que utilizamos para el for each, que en este caso nos mostró 3 nombres. Y esto ha sido todo para este tutorial en cuanto a fundamentos básicos de la programación orientada a objetos. Recuerden que si les gusta la programación orientada a objetos, es bueno que estudien. Esto apenas es una base, una pequeña base de lo que es la programación orientada a objetos. Digamos que es lo que se necesita para poder comenzar: saber qué son variables, saber qué son tipos de dato y cuándo utilizar un tipo de dato entero, un tipo de dato string, un tipo de dato char, saber qué son los operadores también. De pronto los operadores aritméticos los vamos a utilizar mucho en un negocio de cuentas bancarias, en un negocio que tenga que ver con matemática, pero también los operadores de comparación los vamos a utilizar muchísimo para un montón de sentencias que vamos a tener que dar en el código. Asimismo, las sentencias condicionales y los ciclos de repetición es pan de cada día de un programador, para poder elegir qué caminos debe tomar una aplicación según la información que le está entrando. Las clases, los constructores, las propiedades también es una base fundamental de la programación orientada a objetos. Como les decía, nosotros como programadores tenemos que aprender a mapear o a definir esas entidades del mundo real y poderlas pasar a código. Es así como podemos, un estudiante, un docente o un administrador, podemos pasarlo al código mediante esas clases y esos objetos y esas propiedades que vienen a ser sus características. Y bueno, el concepto de herencia, que es muy importante para poder definir esa jerarquía de clases entre padres e hijos, y poder compartir información y poder compartir propiedades y poder compartir comportamientos. Pero esto es solamente una base. Hay muchísimo más en programación orientada a objetos que pueden aprender y pueden investigar si les gusta el tema. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Muchas gracias a todos por su atención.